Hola a todos, espero que estén muy bien. Les damos la bienvenida al último live streaming de la primera abertura libre de la serie Colectivas. Hola Tere, Hola Camila, ¿cómo estás? Sí, hoy cerramos el ciclo Existimos de la serie Colectivas. Hemos estado con el colectivo Sangría de escritoras de Argentina, el Comando Plat de Perú, también de escritoras peruanas, Mirarte Perú, que funciona en Berlín, pero que también tiene colaboración con Perú, Trenzando Fuerzas de Perú, y hoy cerramos con Ouch de Chile. Decirles primero, antes de presentar al colectivo, que La Primera Vértebra es una revista, un proyecto editorial y una plataforma que busca promover las nuevas tendencias de la poesía y la cultura producidas por latinoamericanos y latinoamericanas en todo el mundo, priorizando la participación de artistas y proyectos gestados por mujeres. Eh, Decirles también que este ciclo está orientado a visibilizar el trabajo de emancipación social que vienen realizando organizaciones y proyectos de mujeres latinoamericanas. Decirles que Ouch Chile colectivo es un colectivo de diversas mujeres relacionadas con el mundo del libro, que luego de marchar juntas el 8M se autoconvocaron para seguir trabajando en conjunto. Las mueve el deseo de reparar la desigualdad histórica que las mujeres han vivido en su área y también las ganas de celebrar la escritura hecha por mujeres, potenciándola y visibilizándola. Aspiran a ser un espacio inclusivo y transversal que rompa los límites geográficos, etarios, étnicos, de social, de orientación y género y cultural, y que acoja a las minorías. Todo por mi parte, Camila. gracias Tere. Bueno, les contamos que hoy día efectivamente tenemos a la colectiva Ouch, una colectiva que la presento con mucho cariño porque es además de autoras chilenas, feministas, como ya adelantó Tere. Y quien nos va a conversar con nosotros es Ángela Neira Muñoz. Ángela Neira Muñoz es docente universitaria, escritora e investigadora, nació en Tomé en 1980, es profe de lenguaje y comunicación, tiene un magíster en literatura, también tiene un máster en igualdad de género y es una mujer tremendamente potente, poderosa, vocera de Ouch, y ya está con nosotros. Bienvenida, Ángela. Hola, gracias por invitarme esta tarde. Nosotros felices de tenerte acá con nosotras. Cuéntanos un poquito quiénes son las Ouch, cómo se conforman, cuáles son los objetivos y finalmente qué impacto han tenido en el tiempo, están en funcionamiento, que yo entiendo que es cortito pero bien intenso. Sí, como comentó Tere, bueno, nosotras somos un colectivo muy joven, tenemos ya 2 años de trabajo. Ha sido muy intenso porque se nos vino en nuestra primera etapa de trabajo de conocernos, de construir nuestra identidad, nuestro manifiesto, nuestros intereses, construir una narrativa común a partir de los disensos, pero que sí nos representara como colectivo precisamente. Empezaron a ocurrir estos sucesos políticos, sociales, primero la revuelta social del octubre, del 19 de octubre del 2019, como un hito importante que nos convocó a accionar más hacia afuera que hacia adentro, como lo estábamos haciendo desde marzo, desde el 8M, desde ese mismo año. Y luego, pues lo que ocurre a nivel mundial prácticamente, que es esta crisis sanitaria, COVID-19 específicamente. Y también la que nos ha atendido una pulsión también para situar nuestro trabajo pensante, reflexivo y crítico desde los lugares que nos corresponden como autoras, como escritoras, como pensadoras, como investigadoras, y ver también cómo le entramos allí haciendo nuestros propios análisis y propuestas críticas para entender
y aportar a solucionar ciertos asuntos relacionados a lo sanitario, pero que sin duda tienen causas y consecuencias que son sociales y políticas debido a lo mismo que veníamos viendo desde el estallido social, o más bien prefiero llamarle revuelta social. Con el antecedente, ¿cierto?, del gran movimiento de mujeres chilenos, de mujeres y de mujeres feministas, que había tenido una de las más grandes, o de hecho la mayor participación en las calles de nuestro país, situándonos en un mapa feminista internacional de demanda y de exigencias, sobre todo de exigencias, y que bueno, nosotras como autoras nos empezamos a hacer cargo de aquello, más allá de nuestras propias necesidades como colectivo de autoras o de mujeres de la cadena del libro. Pues aquí nosotras nos reunimos no solamente escritoras de ficción, sino que también hay ensayistas, hay traductoras, hay mujeres que son poetas, y bueno, entonces tenemos una diversidad de mujeres que estamos trabajando más allá de la escritura eh, de la estética, sino que también tenemos mucho que ver en la educación, en la cultura, en los movimientos sociales. Es decir, no había cómo construir un colectivo político feminista sin tener una noción y una participación activísima en los contextos urgentes que se nos estaban presentando y que ya venían desde antes también. O sea, ustedes saben que las mujeres feministas hemos tenido un histórico de sucesos o de hitos, de exigencias a nivel, bueno, en este caso nacional, pero también a nivel latinoamericano, sudamericano, Latinoamericano, claro. respecto a los derechos culturales, los derechos humanos, y en eso está la educación no sexista, los derechos sexuales, los derechos reproductivos, etcétera. Entonces, nosotras principalmente nos unimos cuando nos vimos en esta gran masa de mujeres caminando por las calles, el 8M, el 8M anterior, y nos fuimos ubicando y viendo cómo muchas otras mujeres estaban organizadas. Las científicas, las profesoras, las artistas, las actrices, y veíamos que nosotras, claro, teníamos nos topábamos muchos eventos, teníamos discursos parecidos respecto a lo que acontecía tanto en lo literario como en lo social y político y económico, pero no estábamos trabajando ni estábamos unidas. Y ahí empezaron las conversaciones y los llamados para que pudiéramos encontrarnos en un lugar y desde ahí activar nuestras propias exigencias individuales desde lo colectivo, porque en realidad todas sabíamos que las mujeres definitivamente en lo colectivo avanzamos y avanzamos fuertemente sin ningún retroceso. De manera individual es muy difícil hacerlo. También tiene que ver con una posición política, también un trabajo colaborativo, dialogado, horizontal. Y pues así empezamos con nuestra historial de actividades, de acciones del colectivo feminista de autoras chilenas. Sí, es bien interesante la forma Y, en la que empiezan. y en Dale, todo dale. esto que han, digamos, vivido ustedes en estos 2 años como colectivo, ¿cuáles han sido las acciones que han realizado? Y también quería lo pendiente en futuro, con todos los problemas que han tenido que afrontar como país y, bueno, también con el tema de la crisis sanitaria que mencionas, ¿no? Que está en todo el mundo. Claro, o sea, hay dos grandes hitos que nos han volcado muchísimo hacia lo exterior. Eh, pero sin duda son transformaciones sociales y culturales en las que somos también protagonistas, porque nosotras sabemos muy bien que somos escritoras y ese es nuestro trabajo, oficio, y no hay un elemento extraordinario en aquello. Somos mujeres artistas, trabajadoras de las artes, escritoras, eh, que
que pagamos impuestos, que tenemos un lugar en la sociedad, es decir, que, bueno, si nos instalamos en el vocabulario, ¿cierto?, del sistema del que vivimos, somos ciudadanas y obviamente todo lo que ocurre, lo que ocurre en lo social ocurre con nosotros. Entonces, estos hitos que yo nombro son los más llamativos porque tienen una repercusión bastante masiva. Pero entre todo esto está también, bueno, lo que pasó hace muy poco, que fue la votación, el plebiscito que tuvimos para cambiar la constitución heredada de Pinochet, que hasta el día de hoy la tenemos, y vimos cómo el movimiento de mujeres y el movimiento feminista y el movimiento de las artistas y de las trabajadoras han puesto en primer lugar esta discusión. En esa seguidilla de hitos, en esta, podríamos decir, en esta narrativa que se va construyendo, o historia que vamos construyendo como colectivo, claro, hay varias acciones que van construyendo esta narrativa de historia o especie de relato. Primero, claro, el 8M, cuando nos vimos todas dispersas y dijimos, no, vamos a juntarnos, vamos a trabajar bajo una consigna, cuestiona tu canon, cuestiona el canon masculino, masculinizante de la literatura, no más abusos, ni soslayamiento, ni borradura de nuestros nombres, ni de nuestro trabajo editorial. Bueno, una cuestión de trabajadoras también que nos hace unirnos en este primer 8M del 2019. Luego nos reunimos de manera presencial en abril, después de ese marzo, ¿cierto? Ya hicimos un llamado masivo y llegamos, muchísimas mujeres, llegamos de todas las edades, mujeres históricas que habían participado del Congreso de Escritura de Mujeres. Bueno, elegimos entre nosotras también algunas vocerías para empezar a contactar a otras escritoras y ampliar este grupo. Después trabajamos para el Día del Libro, también hemos hecho lecturas poéticas en conjunto, bueno, siempre en este caso, en el caso de este coro de escritoras para el Día del Libro fue de 76 voces, 76 mujeres que estuvieron ahí leyendo a otras mujeres, relevando otras voces que fueron invisibilizadas. Y así es como una especie de, lo que vamos haciendo es una especie de posta de ir, o sea, relevando en cada hito o en cada acción, en cada fecha, en cada actividad, no solamente lo que acontece en el momento, sino recoger un poco de historia, porque a fin de cuentas nuestro colectivo es político y para nosotros lo importante es relevar nuestra genealogía de mujeres que nos han permitido hoy día poder hacer estas celebraciones del Día del Libro, salir a la calle a marchar, tener un nombre en nuestros libros sin tener que usar un anónimo, bueno, recibir precariamente un porcentaje por venta de tu libro, como sea, pero hay un montón de avances lentos, por supuesto, pero quienes nos permitieron esto son otras mujeres, y entonces siempre está esa mirada. Luego hemos tenido, bueno, asambleas, hasta que empezó todo lo de la revuelta social, incluidas nosotras como también protagonistas de la revuelta social. Nos empezamos a reunir ya de manera virtual, pero antes tuvimos varias asambleas para poder ordenar nuestros discursos, nuestras miradas, nuestras perspectivas, nuestros exigitorios, cuáles eran los problemas laborales como trabajadoras y escritoras que más urgente teníamos que visibilizar o hacernos cargo, las cuestiones políticas como feminista también, cuáles íbamos a relevar primero, las segundas, qué comisiones, cuáles eran los grupos de mujeres que podíamos armar dentro de la misma colectiva para poder también avanzar de manera más ordenada, de manera más activa, porque sabemos que siempre estamos contra el tiempo, siempre estamos contra la historia y tenemos que avanzar fuertemente en grupo, pero también fuertemente de manera ordenada y sistemática y pensando todo el tiempo, ¿cierto?, en que tenemos todo en contra. Y bueno, también ahí participamos también, ese fue un año muy intenso, participamos en el festival en el FAS, en el Festival de Autores de Santiago. Y así pues, hemos escrito y enviado y publicado cartas e impugnaciones a diferentes ministras
y ministros de Cultura, el Ministerio de la Mujer, por no cumplir sencillamente con lo que promete y con lo que deberían hacer en su lugar de representatividad, ¿cierto?, de la ciudadanía, y en esa ciudadanía también estamos nosotras, nosotras no nos separamos de ese lugar. Y bueno, una cantidad de actividades que también son muy de parte que viene directamente de nuestro oficio, Tere, que es la escritura de carta, la escritura de manifiesto, la escritura de columnas para mostrar lo que está ocurriendo en Chile, en nuestro gremio de artistas y trabajadoras, escritoras, autoras, y así, pasando luego por la revuelta social, haciendo análisis social, político, tratando de estar en todos los lugares posibles que nos permitan reflexionar a viva voz y de manera crítica y sin censura. Y así, bueno, hemos tenido contacto con escritores y escritoras del mundo para cuando ocurrió la revuelta social, cuando empezaron a ocurrir la vulneración, ¿cierto?, y el atropello de nuestros derechos humanos, de mujeres, de niños, de niñas. Contactamos con escritoras y escritoras internacionales para que también apoyaran nuestras cartas. Entonces hemos tenido una continuidad de trabajo bien crítico y bien visible en ese sentido. Afortunadamente hemos logrado instalar nuestros comunicados, nuestras cartas en todo tipo de medios. Nosotras tenemos esa visión también, que es descentralizar, ¿cierto?, tratar de escapar de los centros de poder, pero también estar allí, porque también hay gente que lee allí esos textos. Entonces vamos así trabajando, y por eso les decía hace un ratito a Camila que el trabajo de comisiones es bien potente, porque cada una de estas comisiones se compone de mujeres más expertas que otras en otras cosas, y así vamos poniendo la energía a esta trama, ¿no?, a este tejido de mujeres que vamos armando yo le digo, nuestra propia gramática del sentir, del hacer, del pensar, del criticar, del reflexionar, del proponer, en definitiva, como mujeres pensantes que somos, y que sabemos que históricamente nos han robado, nos han quitado la intelectualidad para situarnos en un lugar muy de lo femenino, que implicaría solo hacernos cargo, en este caso, de nuestro escritorio y de nuestras letras, y calladitas que nos vemos más bonitas. Entonces, desde ahí también hay una transformación a estas categorías de la artista, que supuestamente lo está pasando muy bien en su casa, escribiendo y leyendo como una privilegiada burguesa, y que también nosotras mostramos que tampoco es tan así. En lo O absoluto. por lo menos tratamos de mostrar otros lugares de existencia feminista. Justamente desde allí, Ángela, mira que tocaste un punto recontra importante, porque bueno, nosotros también como entre nosotros en la primera vértebra también hemos tenido esta conversación, y salió justamente en la misma época en que salieron estas cartas en palabra pública. Yo evidentemente me imagino que tú lo recuerdas. Ese intercambio que fue bien interesante, porque salieron hartas discusiones que hoy día creo que las seguimos teniendo respecto de si el generar estos colectivos también tiene que ver con visibilizar cualquier escritura, o con visibilizar escrituras que son hechos estéticos principalmente, es decir, si tienen un valor. Evidentemente, y te adelanto, digamos, lo que nosotros pensamos, es natural que sí, pero es importante también que lo conversemos, y que nos cuenta un poquito cómo se desarrolló y a qué conclusión llegaron, porque fue bien mediático, pero también bien interesante. Fue una reflexión que se dio en hartas plataformas, que las respondieron, las replicaron hartas escritoras desde varios lugares de enunciación, y creo que fue un debate que permite nutrirnos. Así que cuéntanos qué sensación les quedó, qué conclusiones llegaron después de esto. Bueno, esto de estas conversaciones a través de cartas o, claro, como especie de columna, ocurrió hace poco, fue Sí. hace pocos meses, un par de meses creo. Sí. Claro, a partir de un hecho ahí, unas invitaciones como a reflexionar respecto
varias invitaciones, en realidad no era como una, sentí yo como lectora, Sí, pues. porque Sí. De también hecho, hay invitaciones de los dos lados y eso es interesante. Como sí, invitaciones a sí, claro. reflexionar En respecto definitiva, bueno, de para la todo. gente que no sabe de qué estamos hablando, es sobre una conversación, una discusión literaria que se da fundamentalmente en el espacio de palabra pública, que es un medio cultural, un periódico cultural, periódico creo que es un medio de la Sí, Universidad de sí, es una Chile. revista. Eso, una revista. Es una revista, sí. Y donde ocurren una serie de intercambios de opiniones y de reflexiones sobre la autoría de las mujeres. Creo que así lo podría Exacto, yo exactamente. definir, porque Sí, yo, claro, como parte de Auch, como vocera y como te escritora tocó directamente, de hecho, individual, el tema. también me puse a escribir un día para mandar también mi opinión, mis reflexiones. Tu apreciación, sin duda, desde Había tu estado, individualidad. había estado opinando ya la Lina, que también era de comisión política, la Letra Buco, que también Sí. es de comisión política. Yo soy vocera de comisión política, bueno, pero Ah, también ya. después empezaron otras escritoras, la No, Julieta, Marcha, tuvo de una pronto llegada bien interesante. fue bien interesante toda esa movida de conversación. Yo no tenía una reflexión, no hemos tenido una reflexión colectiva para yo poder decirles Ah, ahora ya, ok. qué hemos pensado respecto a eso que ocurrió allí. Perfecto. Pero por lo menos en Comisión Política sí hemos conversado lo importante que fue, fue esa situación públicamente, que se viera que había una discusión y Sí, una claro. atención a nuestro rol como autoras, como escritoras, a nuestra función, a nuestra estética, a nuestra propuesta, a la figura de la autora también, en definitiva, más allá de lo escrito, también había un cuestionamiento o una reflexión sobre la figura en las redes sociales, en los Exactamente. medios, de la escritora, más allá o más acá de lo que escribe. Y eso también fue importante. Importante porque estábamos en un momento, estábamos y seguimos siempre situando las discusiones desde lugares muy masculinos, desde lugares muy cristalizados respecto a la literatura Exactamente. o al ejercicio de la escritura. Y vimos, independiente de las opiniones y Sí, claro, del lugar donde uno se sitúa. de los disensos que allí se vieron y que van a Sí, seguir ocurriendo, pudimos la ver vida misma. ver ver y leernos ahí con consensos interesantes respecto a nuestro trabajo como escritora y a escritoras y en definitiva ver que la posición de las escritoras y de las mujeres es tan diversa y en eso es tan interesante de ver, de analizar y de mostrar, que para eso, desde mi punto de vista, sin representar a la voz colectiva de Auch, solamente es mi opinión, Sí, me claro. parece muy importante, porque mira, fíjate que yo paralelamente en ese tiempo, cuando estaba toda esta discusión, con tanto trabajo que estaba haciendo también, entre todo eso fue una de las decisiones que dije, no voy a escribir, me voy a dedicar a leer, ¿no? Porque tengo que estar escribiendo, voy a ser espectadora, voy a ser lectora y voy a opinar desde ese lugar, que es muy interesante también ser lectora, no Bueno, siempre ser escritora o combinar esa acción, es muy importante la lectura. Y pues estaba en eso y paralelamente, aún sigo, pero estaba paralelamente en el momento muy nuclear de un taller literario que yo hago que se llama Procesos Escriturales que provocan pulsiones feministas a través del ensayo, la reseña, el comentario crítico. Y pues estábamos hablando de la escritura de las mujeres en mi taller y estaba ocurriendo esto en la vida real, digamos, más allá de los libros clásicos que estábamos leyendo de las mujeres sí, claro. pensadoras. Y claro, Algo hicimos el vivo. ejercicio de leer y yo les recomendé a ciertas autoras porque justo yo invité a la Lina Meruana al taller. Entonces estábamos leyendo la Lina, estábamos leyendo crítica literaria de mujeres, escrita por mujeres, hacia mujeres, en fin, en el mundo. ¿Ya? Y fue bien interesante porque este ejercicio de que las mujeres con las que estábamos trabajando en mi taller, que se pusieran también a leer esto que estaba ocurriendo, más allá del círculo de escritoras que estábamos participando de esto, porque era como, estábamos participando un grupo de escritoras, con otro grupo de escritoras, claro, y había mucha gente que no era escritora ni escritor, pero que estaba leyendo todo eso que estaba ocurriendo. Entonces fue el ejercicio, y una de las participantes de mi taller,
fue muy, muy interesante lo que dice porque, bueno, leyó las columnas, se entusiasmó y las leyó todas. Yo le dije, ni yo las he leído todas todavía, no he tenido tiempo, en fin. Y nos dice al grupo, un día que estábamos conversando en sesión, que ella, mientras un día estaba participando de un congreso o un seminario o algo así de historia, donde habían puros caballeros hablando de historia y una cuestión tan anacrónica y tan aburrida, en un posgrado, qué sé yo, y ella abrió una ventana y se puso a leer la discusión de las escritoras y estuvo ahí porque lo otro realmente estaba totalmente fuera de tiempo, fuera de lugar, en un lenguaje masculino, cristalizado, totalmente anacrónico, o sea, ninguna cuestión real. Entonces, aquí había vida, había realidad, había discusión, o sea, es decir, nosotros decíamos, claro, está ocurriendo esto, hay disensos, absolutamente, eh, hay críticas de cómo se dijeron las cosas, pero, oye, qué importante discutir esto, conversar esto, más allá de nosotras como colectivo, porque nosotras sí lo hacemos entre nosotras, entre amigas, entre autoras, Sí, pero claro. hacer público una conversación sobre el rol de la autora o el rol de la escritura hoy día de las mujeres, o cómo se construye una autora finalmente, cómo nos construimos, cómo somos escritora en este sistema, en este mundo patriarcal, patriarcalizante, colonizante, colonizador, qué sé yo. Entonces es bien interesante cómo nos vamos viendo, situando, construyendo, transformando, pero a la vez viéndonos también desde afuera en estos sistemas de poder que también nos tienden históricamente trampas. Y cómo en Sin esos duda. lenguajes y en esas columnas y en esa recursividad que nos entregaba el texto de cada una de las que escribieran, podíamos ver también cómo el patriarcado nos estaba también ahí marcando y traicionando con algunos gestos muy académicos en algunos casos, o muy violentos, o muy descalificadores. Muy invisibilizadores Y también. otros invisibilizadores, y otros muy centralizados. Entonces, es También. bien interesante esta radiografía del mundo diverso de las escritoras chilenas en este caso. En ese caso, claro. Claro. Un aporte, siento yo, en Y definitiva, Ángela, de parte de todas las que hicieron el ejercicio de sí, la otra vez escribir, de pensar el conversábamos, anterior. Dime, Tenemos un sí. pequeño delay. sí, la otra vez con Victoria Guerrero del Comando Plat sobre qué era ser escritora en el Perú, ¿no? ¿Cuál era la situación que se vivía allá? Yo te retiro la pregunta, a pesar de que has dado algunas pinceladas de lo que se está viviendo, sí me gustaría que de repente pudieras eh, hablarnos de cuál es la situación de una escritora ahorita en Chile, ¿no? ¿Cómo se vive ser escritora allá? Bueno, es antes que todo, antes que ser escritoras somos mujeres. Y como mujeres tenemos varias funciones que, que, por ejemplo, tienen que ver con el cuidado, más allá si eres madre o no, el cuidado del otro o de la otra. Siempre pienso en esto de eh, que las mujeres, claro, siempre se habla de la doble, triple, hasta la cuarta jornada de trabajo de las mujeres. Y eso en el sistema neoliberal chileno es muy fastidioso, nefasto. Nosotras trabajamos muchísimo, las mujeres, digo. Eh, y no solo, como te decía, por decidir o no decidir ser madre, porque el rol de madre tiene que ver con una cuestión de cuidado y de hacerte cargo de otros y de otras, y no solamente de personas o de situaciones familiares, sino también de hacerte cargo de cuestiones políticas, activistas, eh, sociales. Justo estuve 2 días en la playa hace poquito para relajarme un rato de tanta pantalla y hablaba con una amiga
y claro, llegábamos a una conclusión, porque habíamos trabajado ambas en contextos de emergencia, por el terremoto en Chile, por otras cuestiones de Naciones Unidas, en fin, y veíamos cómo las mujeres eran las que sostenían, en el caso del terremoto, las aldeas sostenían las ollas comunes, bueno, hasta el día de hoy, ¿cierto? Sostienen, o sea, ¿cómo vas a hacer intervención en un territorio sin hablar con las mujeres? Las mujeres saben todo lo que ocurre allí, con los niños, con las niñas, con los ancianos, con el hambre, con la violencia intrafamiliar o de género contra las mujeres, etcétera. Entonces, um, estos roles y estas funciones de las mujeres trasciende las clases, obviamente que una clase y otra siempre va a estar más perjudicada que otra, esto es real, pero sin duda el hecho de ser mujeres ya tienes tú un factor en contra, por estas diversas funciones que tienes que sostener. En este caso, el ejemplo que te doy es social, ¿cierto? Las mujeres sostienen, además de sus casas, sostienen la vecindad del barrio, la junta de vecinos, la olla común, su casa, sus problemas, lo económico. Y a nosotras también nos ocurre la escritora. A nosotras esto de pensar a la escritora como una persona, un sujeto así escindido de lo que ocurre o perdido en un escritorio, no es algo que por lo menos ninguna de nosotras nos ocurra ese privilegio que se ha figurado y configurado. También, yo creo que esas configuraciones y esos estereotipos del ser artista o el de ser mujer artista también están construidos desde un lenguaje muy masculino y desde una cultura muy masculina de desprestigio a nuestras labores. Entonces, ¿cuál es la situación de nosotras? Es la situación que le ocurre a muchas mujeres en Chile, que tiene que ver con varias jornadas laborales, sumado al trabajo creativo, que yo creo que es un porcentaje mínimo quien pueda decir que vive de la literatura, porque le pagan todos sus porcentajes por libro vendido. Y entonces nosotras hemos visto nuestra situación laboral como trabajadora de la escritura, ¿cierto? Como escritora, y vemos que todas nos desempeñamos, además, siendo docentes, trabajando en la academia, haciendo investigación, proyectos culturales, talleres literarios, u otro tipo de actividades para sostener nuestra vida o sobrevivirla de algún modo en términos económicos. Y lo de la escritura va también ahí, es importante, pero no es un lugar que aquí en Chile sea de privilegio ser escritora. Los fondos culturales son insignificantes, son ridículos, o sea, es del 0.3, se estaba peleando por un 1% para este año 2021, para el presupuesto nacional. Por otro lado, la ministra de Cultura, ¿cierto? Que dice que nosotros, la gente, los artistas, le quitan plata a la ciudadanía, si no obstante esos fondos, esas plata. Entonces, claro, hay una importancia de la escritora, de lo que hacemos, pero eso lo sostenemos finalmente nosotras, con nuestra propia producción o gestión. Y eso también es muy desgastante. Nosotras estamos muy desgastadas. Ya en octubre estábamos muy desgastadas con todo el trabajo activista, docente, creativo. Varias de nosotras no han escrito nada hace meses. Porque, claro, el teletrabajo te resta un montón de energía. Entonces, hay situaciones del sistema que operan así de precariamente y precarizándote desde siempre, pero se ha agudizado, sobre todo, ustedes saben, se agudizan estos problemas tanto en la educación como en la cultura cuando hay crisis sanitaria, cuando hay crisis económica y política, los primeros que le cortan los fondos o las platas para poder elaborar algún proyecto, en este caso literario, sufrimos nosotros, tenemos que quedarnos callados porque en realidad es como que si fuera un adorno el libro, o no sé, o nuestras actividades de difusión y de circulación de nuestra literatura. Y bueno, y ahí volvemos otra vez a cómo el sistema patriarcal se sostiene a través de estos discursos económicos, donde lo cultural, ¿cierto?, lo literario es algo decorativo, si es que quieres,
o no es importante, lo importante es lo otro. Y ahí, si además eres mujer, eres madre, eres cuidadora, eres profesora, la precariedad es, o sea, la situación es nefasta. Nosotros tuvimos que hacer un tarifario este año porque teníamos experiencias horribles que a ustedes les debe ocurrir también en Perú, en Argentina, que nos piden ir a dar un seminario, ir a dar una charla, presentar un libro, hacer un prólogo, reseña, todo en la buena onda y en el favor, jamás pensando que aquello es una tarea, es una labor, es un trabajo, que por más que tú lo puedas resolver en una semana, requirió de muchos años de estudio, de muchas lecturas. Y entonces dijimos, ya basta, no es posible que a algunas les paguen, a otras no les paguen, y que siempre se vea esto como amor al arte, y las que cobramos, porque las que hicimos este trabajo de tarifario fuimos una subcomisión dentro de Ouch, y no es posible que las que cobran o las que se instalan desde esta valoración económica de tu trabajo nos digan, bueno, si usted no puede, total viene otra u otro y lo hace gratis, así que es como desechable. Entonces también un poco también relevar y viendo el ejemplo de, por ejemplo, los sindicatos de artistas, de la danza, del teatro, que tienen una organización que por lo menos ya decir, tengo un tarifario, usted no me puede pagar menos que esto, de aquí hacia arriba, si no lo podemos aceptar porque esto es un trabajo, entonces nunca vamos a poder ponernos de acuerdo y relevar también el trabajo de la escritora, pensante, de tiempo, de estudio. O sea, puede ser que a lo mejor no tengas todos los grados, los posgrados, pero si te están invitando a hacer una charla, a hacer un seminario, a hacer una mediación en lectura, a hacer una reseña, en fin, y es una institución privada o pública que tiene plata, que tiene fondos, que tiene caja chica, que tiene financiamiento, que hay plata para pagarle al que saca la foto o para el cóctel de no sé cuántas copas de vino, pero para ti no hay plata para presentar aquel libro, no sé de qué estamos hablando. Esa es una falta de respeto para nosotras histórica. Entonces dijimos, no más. Construimos, esa es una acción fundamental desde mi punto de vista de Ouch, que tiene que ver más con nosotras que con el exterior, que es tener un tarifario. Pues si usted quiere cobrar, cobre. Si no quiere cobrar, sabemos, o sea, nosotras, todas tenemos la experiencia de ir a escuelas rurales, de leer en la marcha de las mujeres, no vamos a cobrar aquello, es obvio, ¿cierto? Una escuela rural que con suerte tiene un baño, tampoco. Pero sí una sabe, si están pagando un cóctel, si te están pagando, no sé, el galardón porque te ganaste algo, pero no te están aportando en nada. Si todos ganan, gana la editorial, gana la imprenta, gana quien hace la portada, quien diagrama, y la autora gana un 10% por derechos por propiedad intelectual, de derechos de autor, en fin, o sea, hay todo un mundo desconocido que nosotras queremos también visibilizar para que se vea que el trabajo de la escritora o sea, que la escritura es un trabajo, es una labor, y lo estamos instalando, sí, en un sistema en el que vivimos, simplemente. Y desde ese lugar, entonces, mostrarle a las personas y a la gente que yo no voy a ir a sentarme a presentar a alguien una hora gratis, cuando a ese alguien le pagan, cuando a los iluministas le pagan, cuando a quien graba le pagan, y yo que fui, o sea, hemos tenido experiencia, yo creo que todo el mundo tiene experiencia con ustedes, ¿cierto? En todo el mundo las mujeres tenemos que, no digo que a los hombres no les ocurra, pero a nosotras nos ocurra en demasía, y eso es nefasto. Que tú misma te tengas que pagar el taxi o el bus o el metro para ir a dar una conferencia, un seminario, o sea, y bueno, no hay posibilidad alguna que piensen en preguntarte cuánto vale la hora de charla, la hora de seminario, etc. Entonces, con todos estos elementos que te digo, Tere, sí, es nefasto, ha sido nefasto, y cada vez que hay crisis, pagamos nosotras la cuota de lo más precario y lo precarizante que puede ocurrir en una sociedad, que es quitarle la plata a cultura. Y ahí nosotras, además, doblemente discriminadas, ¿cierto? Como mujeres, y las mujeres de regiones tenemos menos dinero, por supuesto, y las mujeres que no están en redes o círculos de colectivo o de sindicato, más precarizadas todavía. Entonces ese es un trabajo que estamos nosotras desarrollando de a poco, dado estos elementos contextuales históricos que ocurren, ¿cierto? Y que
que están todos unidos, obviamente todos están relacionados, o sea, la crisis sanitaria no está fuera de la crisis económica, y lo económico y esto no está fuera de lo que de las decisiones políticas que han tomado en este país un grupo de sujetos inoperantes, mentirosos, criminales, y entonces, claro, tenemos estos resultados en la sociedad que son nefastos. Pero siempre nosotras también, históricamente, nos hemos fugado de allí. Entonces tenemos nuestra radiografía, ¿cierto? Tenemos el panorama clarito, pero tenemos siempre acciones con las cuales vamos avanzando. Y trabajar en colectivo, por supuesto que es una de nuestras posibilidades de fuga crítica a los sistemas, la colaboración, lo colaborativo. Así las mujeres hemos sobrevivido a la historia, y no solamente las mujeres artistas y escritoras, sino que las mujeres, nuestras abuelas en las casas, con las vecinas, con la junta vecina, con las hermanas, con las primas, con las hijas. Y en el mundo ha ocurrido así, y va a seguir ocurriendo, si tenemos, con suerte, el 1% de la riqueza en nuestras manos. Además. No sé si Tere quiere hacer alguna otra pregunta. No, Cami, yo creo que ha sido... Esta pregunta me encanta porque justamente permite que se explayen y como la primera vértebra está integrada por países digamos, de América Latina, tanto las personas que colaboran como las personas que ven, sea la revista o sea ahora este espacio virtual, creo que es importante, ¿no? Para conocer realidades que de repente se pueden haber leído o visto de manera muy pequeña, pero creo que con lo que ha dicho Ángela está más claro que ni el agua. Está súper claro, sí. Yo también creo que, bueno, hay una pregunta que a mí me quedó pendientita por ahí, que tiene que ver con la actualidad. Hoy día tenemos una actualidad súper compleja. El año pasado ya empezó con Ecuador, con Bolivia, Chile, luego este año Guatemala, Perú antes. Movimientos tremendos, súper poderosos, desde la ciudadanía. ¿Dónde está el arte y dónde están las mujeres dentro de ese contexto, crees tú, desde Auch y también desde tu postura personal? ¿Crees que cambió la óptica de alguna forma? Porque finalmente, claro, yo siento que los artistas leemos, reinterpretamos, reterritorializamos, demarcamos, ¿cierto? Nuevos límites también. De alguna forma yo siempre he pensado que el arte está un poquito a la vanguardia, ¿cierto? Vamos mirando nuevos espacios de lucha. Miró el arte, este espacio de lucha desde las mujeres. Tuvimos un espacio, tendremos un espacio. Bueno, como dije al inicio, el movimiento de mujeres en Chile y a nivel mundial, o casi mundial, para no ser tan osada en mi comentario, ha mostrado que llevamos mucho tiempo en la delantera a la crítica, diciendo, expresándonos, no solamente en la marcha, sino también en las investigaciones, en la calle, con las amigas, etcétera. Hemos estado siempre las mujeres adelante con el pensamiento crítico, diciendo y repitiendo históricamente que este sistema no es legítimo, este sistema patriarcal, y en el nuestro neoliberal, profundamente neoliberal, capitalista, salvaje, allá más no se puede imaginar. Ustedes no se imaginan que aquí, o sea, todos los días, bueno, Camila es chilena, se superan a sí mismos todos estos sujetos que manejan el poder económico. Entonces, bueno, nosotras como escritoras sentimos que estamos en ese tejido social como otras mujeres también lo están. No sentimos que seamos una élite sí reconocemos que tenemos ciertos privilegios por donde trabajamos, porque tenemos ciertas redes de visibilidad en cuanto a, por ejemplo, publicar nuestras columnas críticas.
eso lo reconocemos, pero también nos vemos nosotras en el entramado social, o sea, no estamos aparte, no estamos aparte, y de hecho lo hemos conversado y hemos visto cómo en nuestra propia actuancia, sin decirlo tan explícitamente, hemos puesto nuestro pensamiento crítico, nuestra escritura, nuestro espacio a disposición, y lo vamos a seguir haciendo cada vez más consciente y cada vez más explícito, a disposición de la construcción de otro mundo, ¿no? De otras maneras de poder vivir. Porque las mujeres sí lo hemos hecho, sí lo hemos experimentado, lo hemos vivido, y sabemos que se puede hacer de otro modo, que se puede vivir de otro modo, que se puede trabajar de otro modo que no sea en la competencia, en el caso de los artistas, la las competencia artistas, neoliberal. el fondo cultural, por ejemplo, el fondo municipal, en la competencia que nos han metido hasta en el ADN, que es la posibilidad que tú tienes para conseguir un poco de dinero y hacer algo con tu obra. Sabemos que las mujeres hemos hecho obra con o sin fondos, los hacemos igual. Hacemos comida con más o menos agua, pero hacemos comida igual, etc. Entonces, yo no sé cómo responder una pregunta así de si tenemos nosotras un rol específico como escritoras en el mundo. Yo creo que tenemos un rol o tenemos la posibilidad de entregar nuestras herramientas críticas, nuestra escritura, nuestra habilidad desarrollada con el tiempo, para que nos expresemos en las calles, nos expresemos en todo tipo de medios, y podamos transformar y escribir, por ejemplo, ahora el caso de la nueva constitución, escribir una constitución que tenga una mirada, o que sea feminista en definitiva, y no solo porque aquellas personas que la escriben tengan que ser feministas, sino que por lo menos tengan conciencia feminista y conciencia de lo que finalmente buscan los feminismos, si es una cuestión de equidad, de justicia, de claro, respeto. emparejar la cancha, como le dicen. Yo no sé si emparejar la cancha, tampoco voy por ese lado de la igualdad. Siento que tenemos, es como, es que tenemos que, si hacemos esto por cosas, por igualdad, igualar la cancha, no se va a entender qué significa. No se va a entender el problema estructural que tenemos en nuestras sociedades, que son sociedades sumamente patriarcales, sumamente machistas, sin respeto de las mujeres, sin respeto de las niñas, de los niños, de los animales, de la naturaleza. O sea, no hay un respeto ahí. Más allá de la violencia simbólica, material, física, económica, que nosotras sufrimos en términos históricos, hay una violencia a todo lo que tiene que ver con lo femenino o con lo que representa, entre comillas, lo femenino en la cultura. Allí está todo lo menor, la naturaleza. ¿Cómo arrasan con nuestra naturaleza hasta el día de hoy? O sea, estamos viendo cómo estos últimos meses que le queda a este gobierno siguen haciendo negocios para vender la naturaleza y sacarle provecho al máximo. Y bueno, y los tratados internacionales respecto a la compra y venta de nuestro país, digamos, la riqueza, la fauna, la flora, y cómo intervienen nuestros mares, y cómo intervienen. Y todo eso es una narrativa abusiva, abusadora, patriarcal, en la cual nosotras estamos ahí también todo el tiempo atentas y haciendo reflexión y haciendo crítica y escribiendo también. Nosotras no escribimos sobre las nubes. O sea, si tú revisas la literatura escrita por mujeres, gran parte de la literatura escrita por mujeres hoy día es crítica. O sea, muestra situaciones sociales urgentes. Digo, no solamente en las ciencias sociales, sino que lo digo en la poesía, en el teatro. ¿Qué más político que el teatro, la narrativa y la poesía de las mujeres chilenas hoy día? O sea, tú lees y, bueno, revisa y te das cuenta cómo reflejamos también. Y si esos libros, por ejemplo, no llegan a la escuela, no llegan a los liceos, entonces no vamos a estar cumpliendo con también nuestras pulsiones, nuestras intenciones de que esto cambie. O sea, también hay un trabajo, por eso ahí también nosotras en nuestro colectivo está la Comisión Educación, está la Comisión de Biblioteca, que se encargan de ir visibilizando nuestra literatura, nuestra escritura y la de otras autoras, aunque no sean de Auch, y montar bibliotecas comunitarias, y montar bibliotecas en las ollas comunes, y hacer mediaciones, y mostrar el trabajo de otras, relevar a las históricas, relevar a las anteriores, a nuestra genealogía. Y ese trabajo es social y es político. Entonces, por eso yo te digo, claro, lo hacemos por nosotras, sin duda que sí, pero por nosotras colectivas,
por nosotras colectivamente hablando, por nosotras, por nuestras madres, por nuestras profesoras, por nuestras maestras, por las mujeres que escribieron antes que nosotras, las que tuvieron que escribir con nombre de hombres. Y todavía, o sea, todavía las brechas se cree que porque hay un feminismo en la calle muy visible, muy protagonista en redes sociales, y que está muy bien, pero falta muchísima reflexión, falta muchísima lectura, falta mucho que el canon literario no siga imperando, por ejemplo, en nuestras bibliotecas, en nuestras bibliografías, no solamente en las escuelas y liceos, también en las universidades. O sea, no es posible que las que estudian ingeniería sigan estudiando y leyendo y citando a ingenieros, a hombres, matemáticos, etcétera. O sea, yo hago clases en la universidad y hemos discutido también eso, o sea, pensar mínimo 50 y 50 de bibliografía hecha por mujeres, escrita por mujeres, para que los y las estudiantes también conozcan desde otros lugares el pensamiento crítico. Por supuesto, estoy hablando de pensamiento crítico, reflexivo, transformador. Y bueno, coincide que son aquellas mujeres que están allí en esas bibliografías que nosotros queremos proponer, que estamos buscando, que estamos instalando, son feministas, situadas desde esos ejes del feminismo, de los feminismos, y eso. Entonces, la literatura, como decía la Audre Lorde, no es un lujo la poesía ni la literatura, es una herramienta para las mujeres, es un medio. Así lo veo yo, lo digo también muy a voz propia. O sea, sí, hay una cuestión estética, de preocupación estética, pero ¿qué vamos a hacer con una estatua que está ahí puesta y nadie la mira o nadie la comenta, o un libro que está allí en la biblioteca y nadie lo comenta y nadie lo lee y nadie lo media, porque en realidad los niños y las niñas dicen que esta cuestión es muy extensa, muy fome, muy aburrida, o las poesías? Entonces ahí tiene que haber alguien que medie, que entusiasme. Claro. Pues, no digo herramienta en términos funcionales al sistema, sino herramientas energético, espiritual, de transformación, de conocimiento. Que una niña lea un libro y diga, oye, esto es de una mujer, que lo escribió una mujer, guay, yo también puedo ser escritora. Entonces, o sea, una posibilidad, por eso me refiero y por eso cito a la Audre Lorde, porque lo veo, eso que decía ella era como una posibilidad, es una posibilidad. Y esa posibilidad que tenemos es una posibilidad que nosotras como colectivo Ouch la tomamos de manera responsable y seria, muy seria, porque nos han quitado la literatura, nos han quitado el pensamiento crítico, nos han eliminado el pensamiento, la intelectualidad, y también es otra trampa también, ¿sí? A llegarnos al modelo de lo, entre comillas, lo femenino. También tiene otra tradición, ¿cierto? Ahí la tradición a la madre, la tradición a la genealogía de las mujeres, a relevar lo femenino de lo feminista, en contraposición, ¿cierto?, para contraponerlo a lo masculino. Y entonces, claro, los feminismos y el pensamiento feminista no está aparte, como tampoco está aparte el trabajo de las escritoras. Eso es todo, está todo relacionado, todo está cruzado, y es importante que se entienda desde ese lugar nuestro trabajo como colectivo feminista. Gracias, Ángela. Creo que ha sido una respuesta tremendamente completa, ha sido una tremenda entrevista. Yo te agradezco un montón. Yo creo que a nombre de todos los que somos la primera vértebra, así es que yo creo que nos quedan unos minutos para que nos leas tus textos. Recientemente ganaste un premio en Tomé, así es que aún con más títulos todavía disponibles ahí para leer. Te escuchamos atentas, cuéntanos qué escogiste para deleitarnos un poquito. Bueno, lo que tú dices del premio, sí, recibí el premio municipal de arte y cultura de la ciudad de Tomé, que es la ciudad donde yo nací y viví hasta los 17 años, de acá la región del Biobío, en el sur de Chile. Biobío es un río, para quienes no sepan, región del Biobío. Y bueno, así que ese premio me dieron esta semana. Bueno, me lo informaron, me lo van a dar la próxima semana, me lo van a entregar y a hacer esa ceremonia. Bueno, y también yo ahí hago este rescate del premio, porque también eso es muy importante. Nosotros tuvimos una campaña este año para apoyar a las 4 mujeres nominadas al Premio Nacional de Literatura 2020 en Chile.
No obstante, el premio se lo dieron a un poeta mapuche, al cual felicitamos públicamente, obvio, eh, pero nosotras tenemos una fecha impresionante en entrega del premio. Tenemos cinco mujeres versus 56 hombres de premios nacionales de literatura, y dentro de esas 5, comentar anecdóticamente que la Mistral fue la primera, Gabriela Mistral, pero primero le dieron el Nobel. Entonces, el Nacional se lo dieron como ya, bueno, démosle, porque se ganó el Nobel, entonces, ¿cómo no? Y fue la única poeta de estas 5 que te nombro. Entonces, también teníamos la intención este año, como colectivo de escritoras, relevar también el lugar de las poetas en Chile, que es muy importante, es muy crítico, es muy significativo, pero no resultó, porque justamente las 4 nominadas este año se daba, ¿cierto?, en el área de poesía. Y bueno, yo les decía, yo les decía a mi amiga, bueno, no obtuvimos el nacional, pero tuvimos el comunal, por que me dieron ahora. Pero también esas brechas también son impresionantes, son simbólicas. Eso también trabajamos mucho con eso, o sea, imagínense cómo puede ser que todavía tengamos tan pocos referentes. Entonces, otro rol de nuestro colectivo, construir referentes, que no nos pase, que no les pase a las niñas de hoy lo que nos pasó a nosotras cuando éramos chicas, no teníamos más que uno, si es que 1 o 2 libros de escritoras en nuestras casas, en las bibliotecas. Bueno, voy a leer entonces. Estoy haciendo bueno, ya por decisión respecto a la pandemia y todo esto, voy a publicar mi siguiente libro el próximo año, no estaba pensado para este año, y voy a leer un texto de aquí, de este nuevo libro, así que voy a leer uno, voy a leer 2, para no perder lo inédito. La verdad es que lo acabo de pensar porque no había seleccionado, la verdad, ningún texto. Así que bueno, entonces lo tengo aquí más a mano este proyecto nuevo. Se llama, este poema, este texto, Lengua Niña. Las duras memorias aún en este cuerpo, aún a medias, cada vez más. Me pierdo en el infinito de la memoria, la misma puerta, la misma, cada vez más. Las duras memorias, los infinitos más grandes, aún en este cuerpo, aún a medias, cada vez más. La niña vive nostálgica, aún en este cuerpo, aún a medias, cada vez más. Me quedo, me quedo, me quedo en el infinito de la memoria de la niña que vive nostálgica de mí, cada vez más, la niña. Y un texto de mi libro Tengo una deuda, que también lo rescato y hago una reescritura para este nuevo libro, que se llama Trismus, que es en términos científicos, es un trastorno del habla momentáneo. Trismus. Y si pienso sin precaución, y si pienso sin tu lengua, y si pienso sin tu historia, y si pienso con mi lengua, y si pienso con mi memoria, y si pienso sin precaución, y si pienso sin tu lengua, y si pienso sin tu historia, y si pienso con mi lengua, y si pienso con mi memoria, agonía de tus palabras, agonía de tu lengua, agonía de tu historia. Trismus, trismus, trismus. Y para finalizar esta lectura brevísima, el poema que le da el nombre al libro. Esto es
¿cómo se dice? Una noticia, no sé, pero solo por este programa. No, es un adelanto, eso se dice, un adelanto. Bueno, este poema este texto es La ortopedia de la lengua. Y cuando quise hablar, la lengua ya no estaba. Y cuando quise hablar, la lengua fue otra. Y cuando quise hablar, en la punta de la lengua, una mueca afiebrada, oblicua, queriendo decir una lengua ajena, obtusa, ortopédica, pero de todas. Bueno, esa es mi lectura. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángela. No sé si Tere. Muchas gracias, Ángela. Realmente ha sido una entrevista muy poderosa. En lo personal estoy muy emocionada con todo lo que has dicho, ¿no? De verdad que cada vez que me encuentro contigo es como que se me abre la cabeza un poco más. Y nada, entusiasmada también de participar de un colectivo. Yo no participo de ningún colectivo, ni en Perú, ni en Argentina, pero sí creo que con toda esta serie de entrevistas que hemos hecho de colectivos, creo que es importante participar eh, de esos espacios, ¿no? Y nada, muchas gracias a todos los que han estado siguiendo el ciclo Existimos, tanto en la etapa de entrevistas a autoras y autores y en esta segunda etapa de entrevista a colectivos, ¿no? No sé si Lili está ahí. Lili quería decirnos algo, darnos un mensaje por lo que está pasando en Colombia. Sí, hola Ángela, buenas tardes. Hola Liliana. Respecto a la entrevista para Ouch, a quien representa Ángela, no tendría nada más que agregar. Antes, pues agradecerle el tiempo, la disposición para compartirnos esta experiencia colectiva y feminista, y que, como dijo Tere, es para nosotras todo un enriquecimiento ver las diferentes propuestas y procesos que cada colectiva de cada país viene llevando adelante, y que nos entusiasma a seguir en ese camino. Lo que sí, pues quería aprovechar que tenemos este momento de difusión, lo preocupada que me encuentro por el conflicto armado que cada vez está mucho más cruel en Colombia. En lo que va del año se cuentan aproximadamente 250 líderes sociales asesinados, líderes sociales por temas ambientales, por defensa del territorio, que son temas que hemos venido hablando y hemos visto que las diferentes colectivas feministas están enfocadas en trabajar el rechazo a la violencia, la defensa de nuestro ecosistema, de nuestros ecosistemas. Y Colombia es un país que en estos momentos podría decirse es un país fallido, es un país cautivo. Y creo que el secuestro viene de parte de un gobierno que al principio de su campaña electoral dijo que no haría trizas los acuerdos de paz, y por los hechos hemos visto que precisamente se han encargado de no hacer cumplir estos acuerdos, y los territorios que en algún momento estuvieron ocupados por las FARC quedaron a disposición de las bandas ilegales, del paramilitarismo, y es lo que estamos viendo en Colombia, que más que
que el COVID, las muertes las está dando la ausencia de procesos de paz, la ausencia de gobierno. Y para terminar, quiero compartirles un poema de María Mercedes Carranza, una poeta colombiana, que le dedicó un libro a las diferentes masacres que se han realizado en Colombia. Y voy a leer uno que le escribió a Soacha, territorio en donde asesinaron a muchos jóvenes y siguen asesinando a muchos jóvenes para hacerlos pasar por falsos positivos. Es decir, el Estado ha incurrido en delitos de lesa humanidad. Soacha. Un pájaro negro husmea las sobras de la vida. Puede ser Dios o el asesino. Da lo mismo ya. Muchas gracias a todas las poetas, a todas las colectivas que suman su voz en contra de la violencia, suman ahora que nos acercamos al 25 de noviembre, que de alguna manera u otra estamos luchando en contra de la violencia machista y que todas estas acciones son muestras de los sistemas patriarcales que tienen que caer para que pueda prosperar los territorios. Gracias, Lili. Fue demasiado importante, es demasiado importante, creo que nombrar las cosas que están pasando en nuestra Latinoamérica, todo lo que está pasando en Colombia, en Perú, en Chile, en Ecuador, en Guatemala. Si se me va algún país, me perdonan. Pero en general, todos los procesos sociales, yo siempre he dicho que Latinoamérica es como un juego de naipes y yo espero de todo corazón que los naipes vayan cayendo a favor de la igualdad, de la equidad más bien, y en contra de todos los neoliberalismos, en contra de todos los autoritarismos y de la violencia política que se expresa de muchas maneras en todos los territorios y las territorias. Muchas gracias, Ángela. Fue una excelente entrevista. Muchas, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias a Tere. Saludos a Tere. Ya nos encontramos en varias. Nos encontramos en Perú, nos encontramos en Buenos Aires, también en los siglos de Mujeres de Puño y Letra, conversando sobre nuestro proceso de escritura y también siempre relevando estos asuntos urgentes que son para nosotras las mujeres. También Liliana, hola, un saludo, otra vez nos vimos en Buenos Aires también cuando estuvimos accionando allá el año pasado. Y bueno, y estar atenta a este repliegue patriarcal, falo, logo, centrista, porque se viene fuerte, o sea, se está viniendo fuerte. Saben que ya no son discursos ni prácticas legítimas, saben que las mujeres no vamos a dar un paso más atrás ni nos vamos a callar más, saben que los movimientos sociales no van a quedarse más callados ni calladas ni en sus casas con miedo, entonces la violencia va a ser fuerte y para eso tenemos que estar unidos, en grupo, en colectivo, ojalá, porque el cuerpo colectivo da fuerza, lo hemos vivido con las autoras chilenas y hemos visto que a pesar de nuestro poco tiempo, entre todas nos apoyamos muchísimo y eso nos fortalece en todo sentido, no solamente en lo gremial, en lo laboral, sino que también en lo energético, en lo espiritual, en lo de cada una, que cada una vive en términos familiares, de enfermedades, de problemas económicos y eso es importante que siempre lo tengamos en cuenta, que en grupo y en colectivo y en masa vamos a poder, se ha visto que podemos avanzar y podemos transformar todo esto a nuestro favor, que es el colaborativo, es el horizontal, es el democrático, es el respetuoso con la naturaleza, con los niños, con las niñas, con los animales. Y bueno, así que muchas gracias a todas, a Camila, Teresa, Liliana y a todo el grupo que esté apoyando también este tipo de iniciativas, proyectos. Muy feliz de que nos apoyemos también nosotras, porque esto de juntarnos también es apoyarnos y colectivizar discursos. Y un saludo a mis compañeras de AUCH, de las colectivas AUCH, de las comisiones, que somos varias comisiones, educación, política, biblioteca,
finanzas, tenemos vinculación con el medio. Bueno, tenemos varias comisiones y todas trabajamos mucho y todas nos apoyamos muchísimo. Así que un saludo a todas y espero que haya dicho bien todo, todo lo que podamos pensar de manera colectiva, que es muy difícil también. Y es difícil, y eso es lo importante, que es difícil porque nosotras nos representamos entre todas, es un trabajo horizontal. Puedo estar yo hoy día, pero mañana puede estar otra, y vamos a estar en sintonía igual, en un diálogo permanente y horizontal de colaboración y activismo y de trabajo político, pensante. Gracias, Ángela. Ahí voy a poner la página para quienes quieran echarle un ojito. Está bacán, tiene toda la historia, quienes la componen, hay algunas cosas bonitas, está el manifiesto también, que es bien interesante. Tenemos el canal de autoras chilenas, también que lo vamos alimentando con nuestros videos, nuestras acciones. Tenemos el Facebook también, donde vamos ingresando información de nuestro pensamiento, columnas, reflexiones, invitaciones, y también todo bien diverso y muy democrática lo que hacemos nosotras, a pesar de las distancias, a pesar de ahora la pandemia y lo virtual, pero lo hemos logrado, porque tenemos esa conciencia de que es la única manera de avanzar. No siendo amigas necesariamente, pero sí, no, por supuesto. sí apoyándonos políticamente, sí, y respetándonos y respetando a las viejas, ¿cierto? A las históricas también, que nos enseñan tanto cada día. Y a las nuestras, pues, como ustedes. Así que bueno, me despido, muchas gracias por todo. Gracias. Y seguimos. La seguimos. Siempre. Un abrazo, Ángela. Un abrazo. Chau, chau. Chicas, yo les agradezco públicamente acá para cerrar este ciclo, porque hoy día lo cerramos, nos extendimos algunos minutitos más, porque hoy día es la última entrevista del ciclo colectivas, así es que les agradezco muchísimo. Creo que ha sido una serie en muchos sentidos enriquecedora, nutricia, así es que bueno, también les agradezco a la gente que nos está viendo, que nos ha visto desde el comienzo, que nos ha visto desde las entrevistas a las poetas, creo que a las y los poetas, creo que ha sido súper mega importante, así es que eso, un abrazo grande, no sé si Tere quiere dar algunas palabritas al cierre. Sí, también agradecerles a todos y a todas por habernos acompañado todo este tiempo. A ti, Camila, Liliana, por el excelente trabajo que han hecho en las 2 temporadas que hemos tenido, que han sido realmente un trabajo excelente. Y también a todos los autores y autoras que nos han acompañado, y a los miembros y miembras de las colectivas que han participado hasta el día de hoy, ¿no? También recordarles que el domingo que viene, digamos, ya cerramos aquí los ciclos, pero viene una lectura en Resistencia. Vamos a tener invitados de Venezuela, Jairo Rojas Rojas, está María Laura Pintos de Uruguay, va a estar Estela Sanlungo de Argentina, Alejandro Castro de Argentina, como siempre Claudio Archubi nos va a acompañar también, Leda Quintana de Perú, y a ver si no me olvido de alguien más, creo que no recuerdo, pero va a estar muy linda la lectura que viene el día domingo, como siempre a las 5 de la tarde. Ya, pues creo que se nos fue la Lilita, puchi. Bueno, nos despedimos ya, nos pasamos 15 minutos como nunca. Les mandamos un abrazo grande, un beso enorme y las esperamos, yo creo que ya prontazo, con otro ciclo de La Primera Vértebra. Un beso a todos. Chao.